Cuando yo crecía, mis abuelos me enseñaron a cuidar el territorio que nos estaban heredando. Ahora que estoy trabajando en la parte técnica, en mi territorio, apoyando en la parte técnica, pero además viendo todos los problemas ambientales, sociales, económicos, culturales, estamos comprometidos de poder cuidar, seguir trabajando en el cuidado, porque sin la naturaleza nosotros no somos nada. Este diplomado tiene el objetivo de fortalecer las capacidades de los líderes, de los gobiernos territoriales y de los técnicos también que trabajan con los GTI para darles instrumentos, herramientas de planificación, herramientas, instrumentos para la negociación, para que tengan mejor gobernanza en la administración de los recursos naturales que existen en los territorios. Particularmente el estar acá nos ayuda a entender, analizar y entender bajo qué parámetros nosotros podemos incidir y también instrumentos nacionales e internacionales. Por ejemplo, hablando de los derechos de los pueblos indígenas, no solo hablaríamos la ley, hasta la ley 445 no lo manejamos bien. Entonces, ¿por qué no contextualizarnos con otros instrumentos internacionales que están creados para ser usadas? Entonces, este curso o este diplomado creo que está ayudando a que los territorios puedan entender de que no solamente deben ser elegidos, sino que también deben actuar en base a instrumentos nacionales e internacionales. Como comunitaria, siento que es de mucha necesidad participar en esto, ya que mi territorio como indígena está siendo afectado por muchos factores que pueden ser como, bien conocemos, la invasión de colonos o terceros como nosotros llamamos. Se nos está yendo el bosque en cuanto a la gestión del bosque. Ya no nos queda bosque, ya no nos queda oxígeno, ya no hay muchos ríos, muchas naturalezas, como lo decían nuestros abuelos, nuestros antepasados. Todo lo que nos estaban heredando ya queda poco. Entonces lo poco que queda estamos tratando de rescatar, tanto territorial, tanto bosques, así como nuestra identidad cultural y nuestros valores. Nuestros abuelos nos enseñaron a conservar, proteger y cuidar nuestros recursos, el no explotar mucho, porque tú sabes que siempre nos decía hay que pensar para el futuro, para nuestros hijos, nietos. Igual, ese algo viene desde muchos años atrás, pero como una cultura. Hay que pescar con anzuelo, no contaminar pues los ríos donde hay peces, porque después si lo contaminas, todos los peces se mueren, después ese río ya no va a tener pescado para alimentarnos, para nuestros hijos o para nuestros nietos en un futuro. Considero muy importante dotar a los participantes, a los líderes indígenas, con los diferentes instrumentos que hay tanto en el derecho internacional como en el derecho nacional, ¿verdad? Para que conocieran pues estos instrumentos y pudieran darle uso, ¿verdad? En la defensa de sus diferentes derechos. El convenio 169 se reconoce una cantidad de derechos que son fundamentales para la coexistencia y la sobrevivencia de los pueblos indígenas, ¿verdad? Después de la 169 pasamos a la declaración
que hizo la Asamblea General de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Entonces mucha gente escucha hablar sobre el consentimiento previo, libre e informado. Entonces en estos dos instrumentos es donde está ese derecho. Compartí con los muchachos, ¿verdad?, con los estudiantes, temáticas relacionadas al tema de cambio climático, ¿ves? Y cómo hoy en día la temática de cambio climático ha venido repercutiendo a nivel global, ¿ves? Y por ende en los pueblos indígenas. Hoy en día ya estamos hablando de crisis, estamos ante una crisis climática en el mundo, ¿ves? Y también compartimos con ellos los instrumentos nacionales que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha formulado y que estos han sido pues enviados al Fondo Verde del Clima. En este particular estamos hablando del proyecto Bioclima, estamos hablando de la ENDERRED y el programa de reducciones de la costa caribe. Yo creo que es importante porque estás articulando el consenso entre los diferentes territorios indígenas. Y Nicaragua estableció que el lugar donde se va a implementar la estrategia de cambio climático es el Caribe de Nicaragua, con las comunidades indígenas, con los territorios indígenas. Entonces, si los territorios están trabajando en la construcción de un consenso unificado, es importante, porque además el hecho que los capacites, que conozcan la metodología, que conozcan la discusión internacional, es bueno porque entonces eso se puede ir adecuando a nivel local. Lo que define Nicaragua es que el bosque va a generar ingresos, pero en la medida que se contabilice, que se cuide el bosque. Y eso va a requerir que se establezca el tema de los guardabosques, que se establezca una lógica de manejo de cada uno de los bosques, el tema de la regeneración natural, el tema de las plantaciones forestales. Todos son elementos que es bueno que se conozcan en las comunidades indígenas, porque entonces con eso se puede ir trabajando una estrategia por cada territorio. Pero en el documento completo sí se habla de las afectaciones que... Factores que activan la pérdida de bosques primarios en el territorio maya y las Saunías dentro de la reserva. Con respecto a las tierras, limitadamente trabajaron de esa manera, nos dejaron una buena reserva. En el diplomado participaron hombres y mujeres de 18 territorios indígenas, con encuentros presenciales y trabajos de campo que fueron defendidos.